No, eso es bastante complejo. Además, determinar son distintas realidades. Lo que sí vi la entrevista, vi también la entrevista de Alondra a Vivanco. De hecho, creo que lo están cuestionando mucho a Luis Eduardo porque está yendo a estos espacios. Dice, ¿por qué está yendo a estos espacios? Ya le han dicho, ya lo quieren sacar como correísta. Siempre le he dicho que de todo le podrán decir a la posta, pero menos correísta. Eso sería bastante absurdo. Pero sí la vi y me pareció muy interesante esa reflexión que hacía y decía que sigue siendo anticorreísta, pero ya no radical. pero, Claro, pero, claro, sigue, claro, claro pero, que sí. sigue, siendo, pero sigue siendo anticorreísta, no radical. Eso puede traer consecuencias, Orlando, porque de una u otra manera, sabiendo, porque lo reconoce Luis Eduardo, reconocía que no era un buen candidato, pero aún así Ajá, hicieron campaña. Entonces uno puede decir, Orlando, el odio es más que el sentido común. Porque si tú me preguntas si hacemos una exacto. reunión de pensadores, aquí hay que posicionar a Luisa mañana. Perdónenme, hay que posicionar, mañana hay que posicionar a Luisa. En una reunión de pensadores con Vivanco, contigo, con todos, con todas las personas. Pero parece que acá el odio es mayor que el sentido común. Porque incluso fíjate que es tan fuerte el odio que sectores de la izquierda en Pachacuti, que todavía hay sectores de la izquierda en Pachacuti, en el Movimiento Popular Democrático, en ciertas No. ONGs, en la academia además, hicieron campaña por Guillermo Lazo en el 2021 y ahí están los resultados. Y ahora dicen que son neutros, que no van a votar por ninguno, que se abstienen de eso. Es decir, ha llegado a tanto el odio Claro. que no son capaces de reconocer dos realidades. La una, la que ya vivimos con Lazo, que ellos promovieron y no tienen ahora dónde ocultar su cara. Y dos, que efectivamente si uno compara las propuestas, los modos de trabajar de la Revolución Ciudadana, con la cual podrán haber grandes coincidencias, pero también críticas a determinadas formas de tratar los temas, obviamente uno lo único que tendría que plantearse es efectivamente, vean, resolvamos el problema de este país, dejemos los odios atrás, porque No. incluso te diría que a mí me preocupa algo de fondo y que debería ser motivo de discusión pública después de estas elecciones. Cuando ocurra una muerte cruzada, yo soy partidario de que no haya segunda vuelta. Por dos Yo también dije lo mismo. Exacto. Primero, porque no podemos dejarle mucho tiempo al presidente que está siendo sancionado por la sociedad con la muerte cruzada. Es decir, no debería haber una segunda vuelta. Segundo, porque los asambleístas, perdón, no, el país no tiene asamblea. Y ahí está el señor Guillermo Lazo paseándose por el mundo sin una asamblea, sin fiscalización, sin nada. Y parecería que no pasa absolutamente nada. Aquí hay una democracia coja. Y por lo tanto, darle, o lo que hizo el Consejo Nacional Electoral, que es una barbaridad, darle 6 meses para campaña electoral, posición, segunda vuelta, etcétera, etcétera, es un Mm, absurdo total. Ya tenemos asambleístas, ya están electos los asambleístas. ¿Por qué no se posesiona? Me dirán que por los votos en el extranjero, así etcétera, es. etcétera. Pero eso efectivamente fue un error del Consejo Nacional Electoral. Total, Y que, pues. y que haya segunda vuelta para gobernar 16 meses, no puede ser posible. Claro. Si Luisa González sacó 33%, 33,62%, ya es legítimo su triunfo. ¿Para qué esperar una segunda vuelta? Si hubiese sido otro, igual diría. Así que no Claro, piensen claro. que porque In- ya. Incluso Orlando, yo un poquito más radical, decía que por qué, que cuando veía estos números, que es bastante real el tema de que bajó luego del fatal suceso con Villavicencio, bajó, hay que decir la verdad, bajó porque la campaña fue brutal, la campaña fue, incluso a mí me llegaron mensajes de espero que estés contento y estupideces así. Sí, Eh, amenazas de muerte sí, sí, contra mí sí, que también me decían exactamente lo mismo. te tienen que Exacto. haber dicho a ti, claro, claro, la Un gente es montón. idiota. Yo obviamente bloqueé ese, pero dejé que se desahogue, porque si no es peor. Entonces, lo que quería decirte, Orlando, precisamente sobre esto, es que sí, la gente está un poquito desesperada, ¿verdad? Por tener una respuesta, por tener ya un presidente. Y yo mencionaba de forma radical que incluso debería ser en primera vuelta todo, porque yo decía, ya tiene 30 y pico. Es claro que la gente quiere votar por Otto, es claro que la gente quiere votar por esto. ¿Para qué le quieren obligar luego a votar por Novoa? Ya está, ahí está el voto, debería ser presidenta y Ajá. deberían empezar a trabajar, pero esto de acá parece que no está. Pachacuti y la CONAIE, Orlando, ¿qué tanto pesa el hecho de que Novoa haya rechazado a la CONAIE y que Luisa, en su contrario, haya dicho que acoge sin necesidad de que existan pactos? Mira, ese es un tema muy importante. Es muy importante porque yo veo en sectores de Pachacuti, de la CONAIE, una división. No voy a negar que dentro de la CONAIE, dentro de Pachacuti, hay sectores de derecha
no voy a negar que, por ejemplo, el grupo Novoa en cierta medida, y de eso hay versiones, no tengo documentos, pero hay versiones, ha financiado a grupos y candidatos del movimiento Pachacuti en Oh. determinados momentos. Tienen aparatos, ONGs, fundaciones, etcétera, que están con plata del grupo Novoa en la provincia de Cotopaxi, en la provincia de Chimborazo, en Tungurahua, etcétera, etcétera. Es decir, no voy a negar que exista eso, pero me parece que dentro de Pachacuti y de la CONAIE también hay un debate interno muy fuerte. Yo no sé si sea cierto aquello de que en el consejo que se discutió apoyar o no a un candidato, hubo una muy fuerte discusión alrededor de destacar que no van a votar por la derecha neoliberal y punto, nada más. Pero después se lavan las manos algunos, salen con una propuesta diciendo que no van a votar por ninguno. Yo creo Ujú. que es muy importante porque quizás ahí va a resoplar o va a resonar el levantamiento del año pasado. Ujú. Yo no entendería que los votantes indígenas y campesinos más ligados a Pachacuti y a la Conalle quieran votar por un personaje que apoyó a Lazo en el paro del año 2022. A Ujú. mí me parecería una traición a sus principios, a sus muertos, que voten por un candidato que apoyó el paro de junio, que perdón, apoyó a Guillermo Lazo en el paro del año 2022. Eso me parece fuerte. Y Eh, creo que si hay cla- memoria ahí, hay sectores. Por ejemplo, a mí me sorprendió que en 4 provincias de la Amazonía Luisa González haya ganado las elecciones. Eso me sorprendió, que la votación de Luisa González en Imbabura sea alta, que la Ujú. votación, aunque no quede en primer lugar de Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo, sea fuerte. Yo creo que eso es un indicador muy interesante que a lo mejor va a crecer en la segunda vuelta y ojalá eso se permite incluso mejorar lo que es importante, Ujú. una relación seria, responsable, madura entre un gobierno de la Revolución Ciudadana y el movimiento indígena. Digo Ujú. movimiento, no solamente la CONAIE, sino en general el movimiento indígena. Me parece que es hora de que si gobierna la Revolución Ciudadana, el movimiento indígena y el gobierno de la Revolución Ciudadana hagan otro tipo de relación política, porque efectivamente a mí me parece que ya la ausencia de Manuela Pig o Yacu dentro del movimiento indígena dijo muy claro quién era el castigado fundamental de ese sector de la derecha dentro del movimiento.